Lo que vamos a ver ahora son las meninges, el líquido cefalorraquídeo, la distribución de las neuronas o el tejido nervioso en sustancia gris y sustancia blanca. Definiciones que son más bien anatómicas y muy poquito de lo que es el metabolismo cerebral. Antes de empezar, yo les dije que el sistema nervioso se dividía en central y periférico y que el central era todo lo que estuviera alojado dentro de las cavidades comprendidas entre el cráneo y el conducto vertebral que se forma con la superposición de las vértebras, ¿sí? Este sistema, es decir, el sistema nervioso central, tiene diferentes barreras o sistemas de protección. El primero, el más obvio y más externo, es el cráneo, pero no nos tenemos que olvidar que antes del cráneo tenemos panículos adiposos, muy chiquititos, pero los hay, y piel que también proporcionan protección. Entonces, piel, grasa, cráneo. Y lo que sigue, sí, de más superficial a profunda, perdón, son las meninges. Las meninges se dividen en tres: dura madre, aracnoides y pía madre de afuera hacia adentro, ¿sí? Si ven en esta imagen de acá arriba, vemos la dura madre, que es la más externa y precisamente más dura de las meninges. Si tuviéramos la posibilidad de ver un preparado anatómico, ¿sí? Cuando se lo descalota, se le saca la parte de arriba al cráneo, se ve una estructura muy dura, inextensible, nacarada. Esa es la dura madre. En ella hay repliegues y se forman los senos venosos, ¿sí? Que son los que van a recolectar la sangre venosa. Le sigue la aracnoides. Aracnoides, ¿por qué? Tal cual como lo ven ahí en la imagen. Parecen telas de arañas. Y la pía madre, que copia y sigue todos los relieves del sistema nervioso, ¿sí? Todas las circunvalaciones del cerebro, todas las irregularidades que tiene este tejido, las va a seguir y las va a copiar, como la dura madre sigue y copia todas las irregularidades que tiene el cráneo en su cara interna. ¿Qué hace esta estructura? Dar soporte y dar sostén al sistema nervioso, ¿sí? Lo ancla, hace que esté anclado al cráneo y la columna. Otro sistema o otro elemento que tiene el sistema nervioso es el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? El líquido cefalorraquídeo se forma por capilares y un epitelio de transporte, que es este que está acá. Lo que hace es un ultrafiltrado plasmático. Este epitelio, ¿sí?, que está en los ventrículos cerebrales, en el techo del cuarto, en el tercero, lo que hace es filtrar el plasma sanguíneo y deja pasar, por ejemplo, mucho sodio. Si pasa mucho sodio, atrae agua. Entonces, el líquido cefalorraquídeo es un ultrafiltrado plasmático rico en sodio, que tiene más o menos, si no recuerdo mal, 300 mililitros es su volumen y se renueva todo este líquido aproximadamente 3 veces por día. Entonces, fíjense que ahí se los dejé escrito: bombea selectivamente sodio desde el plasma hacia los ventrículos. Y este sodio, les dije entonces, atrae agua. Perdón, chicos, yo empiezo a grabar, a hablar sola en voz alta y empiezo a bostezar. No es sueño ni falta de respeto hacia ustedes, por favor, no se me enojen. Ven, y acá en esto que les decía que es muy parecido al epitelio de renal, pasan iones, vitaminas, nutrientes y agua. ¿Bien? El líquido cefalorraquídeo también tiene funciones. Dentro de esas funciones, las más importantes son la protección química y la protección física, ¿sí? ¿Por qué protección química? Porque filtra, ¿sí?, o está compuesto por determinados elementos, no lo componen cualquiera. Y protección física. Hay un ejemplo muy lindo que da el Silverton, de que dentro de un vaso pongan un pedazo de queso, y si lo agitan, ese queso va a estar golpeando contra todas las paredes del vidrio. Si ustedes a ese mismo vaso con queso, o una bolita más que queso, le ponen agua y lo agitan, van a ver que la bolita se sigue moviendo, pero los golpes son mucho más suaves, y si es que los hay. Esa es la protección física que da el líquido cefalorraquídeo. Le da flotabilidad al sistema nervioso y hace que se tenga deslizamientos mucho más suaves y muchos menos impactos. ¿Bien? ¿Qué lo compone? Lo compone
potasio, perdón, calcio, bicarbonato, glucosa, en concentraciones no tan altas, pero es vital que haya glucosa, hidrogeniones en una concentración alta, sodio en la misma concentración que en el plasma, y a diferencia del plasma, no hay ni proteínas ni eritrocitos. No debe haber nunca de estos dos elementos en el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Acá les dejo esto que es una aplicación más que nada diagnóstica, cómo se hace una punción lumbar, entre qué vértebra y qué vértebra se ingresa, y más que nada fíjense en los dos frasquitos de muestra de líquido cefalorraquídeo, cómo cambia totalmente el anómalo. El normal, ustedes lo ven y parece agua, es bien transparente. En cambio, en el de abajo yo ya infiero que hay eritrocitos. Si hay eritrocitos, algo complicado está pasando porque no debería haberlos, ¿sí? Em, Siguiente elemento de protección o elemento que también compone este sistema nervioso central, la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica, yo ya se las nombré que la formaban los astrocitos en la parte anterior de esta clase, que formaban con sus patitas, ¿sí? Las que están en contacto con el capilar, estas uniones estrechas, bien ajustadas, que no dejan pasar casi nada. Es una barrera altamente selectiva. De acá van a tomar, ¿sí? Van a absorber los nutrientes y los van a transmitir ¿hasta dónde? Hasta esto que estaba acá, que era un axón, ¿sí? Fíjense acá, tienen la vista ampliada de los astrocitos, cómo envuelven esto, que es un capilar, que está formado, sí, por la membrana basal, que es una monocapa de células que formaba el capilar, ¿sí? Y acá tenemos los pies o procesos apendiculares de los astrocitos que están unidos, sí, con uniones estrechas. A ver, ven acá dice, tight junctions previene que los solutos se muevan libremente entre los endotelios. Entonces, forma una barrera funcional entre el líquido intersticial y la sangre, ¿sí? Entre el intersticio de este sistema nervioso. También está compuesta esta barrera hematoencefálica por dos componentes. Es una barrera doble. Por un lado, los pies de los astrocitos y por el otro, las células endoteliales capilares. Fíjense que ahí también les dice que tienen uniones estrechas. Entonces, estas también tienden a ser una barrera selectiva. Y lo que hace es aislar sustancias nocivas y patógenos de la sangre, no dejándolos pasar. Bien. Las células endoteliales tienen uniones estrechas que impiden el paso de solutos. Hay pequeñas partes del sistema nervioso que están desprovistas de esta barrera. ¿Por qué? Porque hay partes que el sistema nervioso necesita censar la composición de esa sangre. Por ejemplo, siempre se ríen de mi ejemplo, el centro del vómito, ¿sí? Está a nivel del sistema nervioso central y censa la sangre. Donde se detecta alguna alteración importante, se va a responder ¿con qué? Obviamente con el vómito. Esta barrera, por ejemplo, es impermeable, pero no tanto. Por ejemplo, el alcohol la pasa, si no, no tendríamos efectos centrales cuando uno toma un poquito de más. Incluso es bastante selectiva para medicamentos. Si ustedes, no sé si conocen el Parkinson se les da L-Dopa, ¿sí? Que es un tipo de neurotransmisor. El transmisor en realidad es la dopamina. Si al paciente con Parkinson se le da dopamina sola, la dopamina no atraviesa la barrera hematoencefálica. Si se le da L-Dopa, que es un precursor, acuérdense que cuando hablamos de precursores hablamos que está unos pasitos antes, el precursor, la L-Dopa, sí es permeable a esta barrera hematocefálica. Bien, en cuanto al metabolismo del sistema nervioso, necesita aportes constantes de oxígeno y glucosa. ¿Para qué? Para formar ATP. ¿Y para qué termino necesitando ese ATP? Para transportar activamente iones y neurotransmisores de una neurona para que estimule otra o para que estimules un órgano blanco. Yo les dije recién que había glucosa menos que en la sangre, bajito, pero siempre, siempre, siempre. Si yo estoy en ayuno prolongado,
Al primer órgano o sistema que ve la glucosa es al sistema nervioso. No puede faltar nunca. Deficiencias severas de glucosa van a tardar en afectar un poquito el cerebro, ¿sí? Pero el oxígeno es indispensable. Menos de 2 minutos, si no recuerdo mal, y ya empieza a haber lesión. Bien. Pero bueno, después cuando veamos más adelante diabetes, vamos a ver que, por ejemplo, en los músculos, si no pasa, si no tengo insulina, la glucosa no entra. En el sistema nervioso central la glucosa entra libremente porque es crítico que la tenga. Bien, esto lo voy a pasar muy rápido, es como un repaso del impulso nervioso que tiene que ver con el potencial de membrana, que ya lo vimos un montón de veces. Recuerden que la potencial de membrana es una diferencia de cargas entre el interior y exterior de esa membrana, ¿sí? Que hay un ligero exceso de iones positivos del lado exterior y de iones negativos en el interior. Esto generaba el potencial de membrana. Acá se está esquematizando un potencial de membrana en reposo. Había factores que contribuían a mantener y generar este potencial de membrana en reposo, ¿sí? Que eran la bomba de sodio y potasio, los canales operados por voltaje, ¿sí? Que tenían todos permeabilidad selectiva. Les reitero, chicos, yo esto no vamos a perder tiempo ahora, les queda el power, se leen todos los pasitos, pero es un potencial de acción de tejido del sistema nervioso, igual que lo que ya vimos cuando hablamos de la unidad de generalidades. ¿Sí? Y acá tienen este cuadro que también yo se los he puesto, tienen la analogía con qué canal está actuando en cada momento y tienen los de voltaje, más precisamente. Esto también ya se los hablé antiguamente, sí, ni que hubiera sido hace tanto, de que les dije que el cono axónico es la zona gatillo de la neurona, ¿sí? Cuando se llega al umbral, ¿sí? En esta zona del cono axónico se dispara el potencial de acción que va a ir a estimular al tejido siguiente, ya sea nervioso o no. Y esto tenía un flujo anterógrado, el potencial de acción se aleja del cuerpo. ¿Por qué no volvía hacia atrás? ¿Sí? Acuérdense que esto tiene que ver con el periodo en el que están los canales operados por voltaje, más específicamente los de sodio. ¿Sí? Acá lo tienen, fíjense en 5. El periodo refractario evita la conducción retrógrada. ¿Sí? Bien. Otro tema. Divisiones del sistema nervioso, ya se las mencioné el otro día, que es sistema nervioso central y periférico, pero la división se las hice yo más que nada según estructuras. Acá se las voy a dividir en central y periférico, pero también según funciones diferenciales. El central lo que hace es analizar y procesar la información. El periférico lo único que hace es transportar la información. Lo sensitivo lo capta y lo transporta hacia central y lo motor lo manda desde central hacia periférico. Entonces uno transporta, el otro analiza y produce respuestas. Después tenemos otra distribución en sustancia gris y sustancia blanca, ¿sí? Esta división tiene que ver con lo que si yo estoy mirando son cuerpos de las neuronas o axones, ¿sí? Cuando hablamos de cada uno, cuando hablamos de sustancia gris, estamos hablando de los somas, es decir, de los cuerpos de las neuronas, de sus dendritas y las terminaciones axónicas que tienen esas dendritas. Eso conforma la sustancia gris. ¿Qué conforma la sustancia blanca? Axones, pero que a su vez sean mielínicos, ¿sí? Entonces esa es una gran diferencia, pero es una diferencia más que nada anatómica que seguramente cuando vean neuronanato la van a repasar y ver con mucho más detalle. Bien, sistema nervioso central. Tiene cavidades óseas. Si está dentro de las cavidades óseas, perdón, ya lo dijimos, tiene 3 grandes componentes. Médula espinal, yendo de abajo hacia arriba, tronco encefálico y cerebro. ¿Sí? Cada uno de estos a su vez con muchas más estructuras. Por ejemplo, vamos a ver que en tronco está protuberancia, mesencéfalo y bulbo. Bien, después tenemos el cerebelo. Médula. La médula se extiende desde el inicio del canal vertebral hasta la segunda lumbar y tiene engrosamientos
a nivel cervical y lumbar. ¿Qué son esos engrosamientos o por qué están? Porque de ahí nacen los plexos braquiales y lumbares. Bien, esta parte es anterior y esta parte es posterior. Fíjense, la raíz dorsal, por atrás sale siempre lo sensitivo. Acá está el cuerpo, el ganglio de esta vía sensitiva. Y por aquí ingresa lo motor, ¿sí? Por la raíz ventral o anterior es la raíz eferente o motora. Perdón, sale la información por acá, se lo estaba diciendo al revés, pero estaba bien en una parte. Esta parte anterior es motora, es eferente, efectora. Por acá va a salir la información. Bien. Y por acá, que es la sensitiva, va a ingresar la información. Y esto, si se os dije bien, acá está el cuerpo ganglionar, ¿sí? La raíz dorsal. Y acá fíjense cómo se distribuye la sustancia. Sustancia gris en el centro, la típica forma de mariposa, esto es el conducto del epéndimo, y la sustancia blanca está bien periférica. Vayan pensando en esta distribución de sustancia gris y sustancia blanca porque va a ir variando según el nivel en el que estemos. Entonces, médula, sustancia gris central, blanca periférica. Acá lo que les agrego es un poquito de información, ¿sí? En la gris tenemos diferentes partes como el asta dorsal, el asta ventral. Esto incluso se divide, si no me acuerdo, en 14 láminas de Rexed según la información que reciba y maneje cada una. Y acá lo que se agrega, por ejemplo, acá hay núcleos motores somáticos, núcleos eferentes autónomos, de cuando veamos sistema autónomo, núcleos sensitivos viscerales y núcleos somatosensitivos, ¿sí? Que son de, por ejemplo, tacto, dolor. ¿Cómo se distribuye la información? ¿Sí? Lo sensitivo atrás, lo motor hacia adelante. Si un paciente tiene una lesión que de acá hacia adelante corta todo, ustedes saben que se va a perder parte motora de esta zona, pero también lo que esté circulando por acá de la blanca, que ahora lo vamos a ver. Bien. Médula espinal, sustancia blanca, ¿sí? Sustancia blanca sube hacia el cerebro. ¿Por dónde? Por la parte más bien posterior, ¿sí? Va llegando la información, ¿sí? Estos son axones, entonces, sensitivos. Una lesión acá va a hacer que yo pierda sensibilidad. Son tractos o fascículos ascendentes. Y fíjese, lo motor viene por tractos descendentes y se agrupa más que nada en las zonas anteriores de la sustancia blanca. Esto yo sé que es odiosísimo, los entiendo, pero es importante que lo entiendan y lo sepan. ¿Por qué? Para saber cuando un paciente tiene una lesión medular, según la parte donde está esa lesión, es el problema y dónde va a estar el problema. Si es sensitivo o motor y dónde está. ¿Bien? O por qué se afecta una sensibilidad desde un lado y lo motor desde otro y no coinciden. ¿Bien? Pero esto lo van a ver mucho mejor en semio, pero por eso en anato lo van a ver y en fisio yo también se los menciono. Después yo siempre les hablo de centros integradores, hay muchísimos en sistema nervioso, pero tenemos la médula, ¿sí? Forma siempre en el segmento que está un pequeño nivel integrador porque hay muchas cosas que se dan a nivel reflejo que no mandan información a corteza. Bien, todo lo que llega a corteza es consciente, todo lo que llegue a niveles inferiores es inconsciente. Entonces acá tengo un estímulo, por ejemplo, me pinché. Ingresa, esto es sensado por un receptor del dolor, ingresa por un nervio sensitivo hasta dorsal. Acá tengo una interneurona que es la que integra y modula esa respuesta adecuada y se va a contactar y le va a mandar la información por el asta anterior, por una neurona eferente, efectora, barra motora, ¿a qué? A mis músculos para que si me pinche, saque el brazo. Exacto, y obtengo la respuesta. Pero esa integración, toda esa respuesta refleja, se hace inconscientemente y a nivel de médula. Obviamente cierta información a corteza me llega porque yo me pincho y se hace consciente el dolor, ¿bien? Pero conscientemente yo no es un movimiento que pueda regular o controlar porque es reflejo. Tronco encefálico, la función o se encuentra, función no, perdón, lo que hace o donde se encuentra es uniendo médula con cerebro y tiene tres partes como le mencioné, bulbo, protuberancia y mesencéfalo o pedúnculos cerebrales.
Acá empieza a variar un poco cómo se distribuye sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris va a estar agrupada en núcleos, ¿sí? Y mientras más alto estén, tienen mayor jerarquía. Y la sustancia blanca va a estar distribuida en haces o vías ascendentes y descendentes. Después tenemos el cerebro, tiene dos grandes partes, ¿sí? El diencéfalo en el medio y los hemisferios cerebrales conectados entre sí por el cuerpo calloso. Están recubiertos por una capa delgada de sustancia gris y en el centro tienen los núcleos de la base, que son precisamente núcleos, son cuerpos de neuronas, son sustancia gris. Fíjense que en médula la sustancia gris estaba preferentemente en centro. Acá en corteza, en cerebro, la sustancia gris está más bien en la periferia y tenemos también los núcleos de la base. Cerebelo tiene tres áreas: lóbulo flóculo nodular, vermis y hemisferios cerebelosos, con diferentes funciones en el equilibrio entre muchas de ellas. Acá tenemos, ¿sí? Fíjense la distribución del tejido gris en el cerebro, y esto que está marcado en rosadito, rojo claro, son los núcleos de la base. El cuerpo calloso es una estructura de sustancia blanca que une los dos hemisferios, ¿sí? Cerebrales. La corteza tiene diferentes áreas, ya las veremos según corresponda, ¿sí? Un área motora, occipital, premotora, visual, auditiva, y que a su vez se corresponde con los lóbulos parietales, lóbulos, por ejemplo, parietal, frontal, occipital. Bien, lo mismo, diferentes zonas, marcado cuerpo calloso. Este es un corte, sí, de perfil, estamos viendo. Fíjense que en el cerebelo la distribución sustancia gris y sustancia blanca es igual que en el cerebro. Periférico. Comunica el central con los tejidos, ya lo vimos hace rato. Se forma de axones mielinizados de neuronas que vienen ¿de dónde? Del central. Y están recubiertos por tejido conectivo, que formaba el periférico, ya se los dije anteriormente, pares craneales y nervios periféricos. Acá les dejo los nervios, los pares craneales, y esta reglita mnemotécnica que es divina, me encanta, pero que no es tan fácil de acordarnos, ¿sí? 1 olfatorio, 2 óptico, 3 el motor ocular, el ocular motor, perdón, el 4 el patético, el 5 el trigémino, el octavo el auditivo, el facial. Tienen que aprendérselos, no para fisiología, pero sí para anatomía. Lo último, les prometo que ya terminamos, ciertas definiciones y para hablar correctamente y diferenciar términos. Cuando hablamos de vías y tractos, estamos hablando de axones que comunican diferentes áreas del sistema nervioso central. Si yo les hablo de una vía, ustedes enseguida tienen que pensar que les estoy hablando del sistema nervioso central. La analogía vendría a ser un nervio, ¿sí? Que son sensitivos motores o mixtos y que conectan más que nada el central con el periférico, ¿sí? Pero que también son axones. Bien. Ganglio. Es la analogía a núcleo, pero depende dónde estemos. Ganglio es un grupo de somas, es decir, de cuerpos de neuronas, ¿sí? Con una función similar, que están fuera del sistema nervioso central, ¿sí? El ganglio de la raíz dorsal de los nervios raquídeos, por excelencia. Núcleo es lo mismo, es un grupo de somas neuronales con función similar, pero que están dentro del sistema nervioso central. Bien, eso para que diferencien y se vayan acordando. Hay términos que se vienen arrastrando hace muchos años. Si ustedes agarran un libro viejo de fisiología, o yo creo que recién les dije, van a encontrar en vez de núcleos de la base como ganglios de la base, ¿sí? Pero estaría incorrecto decirlo porque ganglio hablamos de periférico, no de central. Esto como que les quede repaso: información de periférico a central, aferente; de central a periférico, eferente. Y les dejo estas preguntitas como un mini práctico de toda esta primera clase de esta unidad. Háganlas tranquilos, piénsenlas y si les parece las charlamos en la clase